en el tiempo perfecto para que puedan ir a hacerlo y no estén a último momento en coleteo. ¿Bien? Ok, arrancamos entonces una nueva semana. Esta semana vamos a ver el último tema que va a entrar en el repaso del viernes. Es el tema número 3. Ya estuvimos viendo el primer y el segundo tema en las anteriores semanas. Y hoy vamos a empezar con el tema número 3, que es el tema también que va a ingresar en su examen este viernes. Les voy a pedir unos minutitos ahorita voy a empezar a compartir pantalla. ¿Pudieron repasar este fin de semana el primer y segundo tema? ¿De que tuvieron más tiempito? ¿O aprovecharon para descansar? Sí, dice Pamela, algunos no. Ya. No se olviden que es responsabilidad total de ustedes el cómo les vaya en su examen el día viernes, así que como siempre les pido, por favor, que repasen diariamente por lo menos un poquito sus apuntes para que les vaya bien. No solamente este viernes, sino que también en el segundo examen, ¿no? El final, que ya es de las últimas 2 unidades. Bien. Vamos a arrancar entonces, querido Matías, vea el modo, si le da hambre, de que también esté prestando atención, porque hoy tenemos bastante avance. Hoy es un poquito larguito lo que vamos a estar viendo, así que les voy a pedir, por favor, que estén concentrados, que estén ahí con sus apuntes en mano, porque es un poquito extenso lo que vamos a avanzar hoy. No es nada complicado, son temas que ustedes ya vieron en colegio, pero sí es un poquito largo, así que voy a necesitar que estén prendidos, vayan a hacerse un cafecito o algo para que estén más despiertos a esta hora, ¿no? Que me imagino que ya es un poquito pesado también después de toda la mañana. Bien, vamos a arrancar entonces con este tercer tema, que es acerca de la historia de América. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es América, la importancia en su historia, América prehispánica y América colonial, ¿no? Vamos a estar estudiando el origen y el desarrollo histórico del continente americano, desde las primeras poblaciones hasta la etapa colonial. Aparte de eso, también vamos a estar analizando las grandes civilizaciones prehispánicas y vamos a hablar de los cambios que trajo también la llegada de los europeos. Es parte de lo que vamos a estar tocando ahora. Empezamos entonces a hablar acerca del descubrimiento de América, ¿no? En el año 1492, recordemos que Cristóbal Colón llegó a América creyendo de que había alcanzado las Indias, ¿no? Había llegado a las Indias, él pensó, aunque ya habían existido viajes anteriores, este hecho fue lo que le permitió a Europa, que Europa reconociera la existencia de este nuevo continente, ¿no? Cambiando las ideas totalmente que tenían, las ideas geográficas que se tenían en aquella época, al momento que han descubierto América, en este caso Cristóbal Colón. América prehispánica. Los estudios demuestran que los primeros habitantes de América llegaron desde Asia y desde Oceanía hace aproximadamente 40.000 años. Con este tiempo se dispersaron por todo el continente y de esta manera se formaron nuevas culturas, ¿no? Entonces recordemos, en América prehispánica estuvieron los primeros pobladores, los cuales realizaron varias migraciones y de esta manera se desarrollaron muchas culturas, se formaron muchas culturas. ¿Cuáles fueron estas rutas de migración? Fueron 3 vías. La principal migración ingresó por el estrecho de Bering, desde Asia. Otras poblaciones también llegaron desde Oceanía, por la costa del Pacífico, y la tercera vía fue por la Antártida. Entonces, recordemos que hubieron estas 3 rutas de migración del continente, por el estrecho de Bering, que fue desde Asia, y las diferentes poblaciones que también llegaron por Oceanía y por la costa del Pacífico, y la tercera vía que fue por la Antártida. Fueron estas 3 rutas de migración que se llevaron a cabo. Y aparte de eso, hubieron muchas zonas culturales. Estas zonas culturales en América surgieron estas 2 áreas
súper importantes donde se desarrollaron importantes civilizaciones también. La Mesoamérica y los Andes, donde existieron los imperios organizados de forma política también y económicamente, y las poblaciones se dispersaron por todo el continente americano, desarrollaron diferentes culturas, varias civilizaciones y aparte de eso en diferentes niveles. En algunos lugares se formaron aldeas y en otros se hicieron imperios, se establecieron imperios que conquistaron la política, la forma económica y militarmente muchas áreas, ¿no? En estos imperios también se ubicaron dos zonas. Una, la América Central o Mesoamérica, y la otra que era la zona andina en Sudamérica. Entonces recordemos, bueno, nuevamente estas grandes zonas culturales que fueron uno la Mesoamérica y la siguiente fue la zona andina. ¿Alguien sabe de qué se trató la zona Mesoamérica? ¿O se acuerda un poquito de qué trató? Están pensando, Dayana no se acuerda, están ahí tratando de recordar el colegio. No se preocupen que si no lo recuerdan, ¿alguien quería hablar, perdón? Veo una manito levantada de Matías. Fueron los imperios maya y azteca. Sí, va bien, va bien. Vamos a hablar ahorita de detalle, ¿ya, Matías? Para que lo tenga bien clarito. La cultura de Mesoamérica, ubicada en América Central y también en el sur de México. Mesoamérica fue una de las regiones más importantes del continente. ¿Por qué? Aquí se desarrollaron varias culturas. Estas alcanzaron un alto nivel también de organización política, organización social, cultural también. Y entre ellas, sí, como decía justamente Matías, se destacaron los mayas y los aztecas. Estos formaron grandes imperios. Vamos a recordar cuáles fueron las culturas principales. Olmecas, los zapotecas, mixtecas, teotihuacanos, toltecas, mayas y aztecas. Así que estas fueron las culturas principales de Mesoamérica. Pero ¿cuáles fueron sus características? Las características que tuvo y las características de Mesoamérica, se desarrollaron muchas culturas que fueron bastante importantes, como mencionábamos, los mayas y los aztecas, ¿no? Y estas se caracterizaron por la agricultura, también la construcción de ciudades con pirámides imponentes e importantes, el gran avance también en la escritura y la matemática. Entonces, como parte de sus características, fueron la agricultura, las ciudades con pirámides escalonadas, la escritura jeroglífica, el sistema numérico también y el conocimiento del cero. Fueron parte de las características principales que se llevó a cabo en Mesoamérica. ¿Hasta ahí estamos bien, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien? Todos sacando ahí los apuntes. Como les digo, yo siempre trato en las diapositivas de poner las cositas más importantes para que les sea más sencillo recordar de qué se trata cada uno de los subtítulos o cada uno de los puntos, para que ahí lo tomen en cuenta y ya la explicación la hacemos aquí. Vamos ahora a conocer un poquito acerca de la zona andina, entonces. Bien, en los Andes se desarrollaron varias culturas, ¿no? El que estábamos mencionando hace ratito, y otras fueron en la zona andina, las culturas de Chavín, Paracas, Tiahuanacotas, Nazca, Mochica, Chimú, Aymara y el Quechua. Y estas se basaron su economía en la agricultura y utilizaron también la domesticación de la llama como animal de carga y también como de transporte. Aparte de eso, en la agricultura se construyeron templos y ciudades bastante importantes. Entonces, recordemos estos puntos exactos sobre la zona andina, el tema de que la economía se basó en la agricultura, la domesticación de la llama y la construcción de templos y ciudades, sin olvidar las diferentes culturas que también tuvo. Ahora, otras áreas de América fueron las siguientes.
En el resto del continente existieron muchas culturas, diversas culturas, aunque estas no formaron grandes imperios, también se desarrollaron en sí con la agricultura y estas también vivían en aldeas. Se desarrolló una infinidad de culturas de diferentes idiomas, tenían varias religiones también, pero a pesar de eso no se llegó a establecer como un imperio. Y estas culturas que fueron variadas, en estas culturas se desarrolló la agricultura del maíz, de la yuca y de los frijoles. Aparte de eso, las aldeas estaban construidas de barro y de madera. Entonces, rebobinemos un poquito. Las otras áreas de América estaban compuestas por muchas culturas. Estas culturas tenían diferentes idiomas, varias religiones, pero aún de esa forma no llegaron a formar imperios. Y su desarrollo se basó en la agricultura del maíz, de la yuca, de los frijoles, y estas aldeas estaban hechas de barro y de madera, no estaban construidas de esta forma. Bien, nos vamos a ir ahora al Imperio Maya. El Imperio Maya. Este se ubicó en lo que hoy conocemos como México, Guatemala y también Honduras. Su organización política estaba basada en ciudades-estado, estas gobernadas por un sistema teocrático, lo que significa que el rey cumplía las funciones tanto como políticas como también religiosas. Entonces recordemos que este sistema teocrático se basaba en que el rey, las funciones que cumplía eran religiosas como políticas también. Entonces, en la sociedad maya podíamos encontrar diferentes divisiones. Esta estaba dividida en grupos sociales y por jerarquía. En la parte superior se encontraba la nobleza. Después de la nobleza seguían los sacerdotes, luego el pueblo en general. En la base estaban los esclavos. Estos esclavos no tenían derechos y la economía se sustentaba principalmente en la agricultura. Su religión era politeísta. Esto significa que creían en varios dioses, ¿no? Cuando vean la palabra politeísta es de eso, ¿no? Que se trata de creer en que existían y que habían varios dioses. Gracias a que se desarrolló la escritura, fue que pudieron dejar importantes textos religiosos, para la redundancia, súper importantes hasta la actualidad, como el Chilam Balam y el Popol Vuh. Además de esto, se destacó por su arquitectura, que era bastante avanzada para la época, ya que construyeron muchos templos y pirámides bastante conocidas hasta el día de hoy, que todavía podemos ir a visitar y poder conocer. Entonces, ¿quién me ayuda con la lectura de esta página del Imperio Maya para volver a recordar todo lo que acabé de decir hace ratito? Para que lo tengamos bien grabadito. Gabriela, ayúdeme con nuevamente recordar de qué se trató el Imperio Maya. El Imperio Maya, ubicación, México, Guatemala y Honduras. Organización de ciudades-estado. Era un gobierno teocrático, su sociedad jerarquizada en nobleza, sacerdotes, pueblo y esclavos. Su economía agrícola, religión eran politeístas y libros Chilam, Balam y Popol Vuh. Construcción de templos y pirámides. Perfecto, muchas gracias ahí, Gabriela, por la ayudita en la lectura. Así es, de esto se trata, estos fueron los puntos más importantes, son los puntos más importantes del Imperio Maya, su ubicación, cómo estaba organizada la ciudad, cómo era su gobierno, la sociedad, cómo estaba también dividida, ¿no? Por la nobleza, por los sacerdotes, estaba el pueblo, luego venían los esclavos, su economía era agrícola, tenían la religión politeísta, que creía en la existencia de varios dioses, y dejaron muchas escrituras importantes, como ser los libros de Chilam Balam y Popol Vuh, y se basó también en la construcción de templos y pirámides, para que tengamos bien en cuenta los puntos importantes para recordar del Imperio Maya. Ahora vamos a conocer un poco acerca del Imperio Azteca. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Quieren que vuelva tal vez en alguna de las páginas
por si se les pasó algún datito. Vi que alguien levantó la manito. Nada, ¿todo bien? A ver, mándenme corazoncitos si están ahí atentos. Si me están siguiendo. Bien, gracias Alex, Marta, José Daniel, Micaela, Isabel, Juana. Bien, Jennifer. Ok, vamos bien entonces. Vamos a continuar con el Imperio Azteca. Bien, los aztecas dominaron gran parte de México y su sociedad estaba organizada en diferentes clanes. Estos clanes eran llamados calpulis y poseían una fuerte organización militar. Se desarrolló también en México y su principal ciudad era la Tenochtitlán, que tenemos ahí anotada como la capital. Desde aquí dominaron a los pueblos que estaban más cercanos. Esto estaba a cargo del emperador, quien era súper electivo, y aparte de eso estaba apoyado por un consejo consultivo, ¿no? La sociedad azteca, aparte de eso, también estaba jerarquizada, pero la base en sí de esta era Calpulli, que era la unidad familiar, una unidad familiar y económica. Entonces, estas fueron parte de los puntitos del Imperio Azteca. Recordemos nuevamente que estaba organizada en clanes, llamados los Calpulli, que poseían una fuerte organización familiar y aparte de eso también económica, a cargo del emperador, estaba en cargo del emperador que era súper electivo y él estaba apoyado por un consejo y aparte que tenía la jerarquía, ¿no? Que estábamos mencionando, pero la principal era los Calpulli. Bien, ahora vamos a conocer acerca del Imperio Inca, de su origen y de su territorio. ¿Quién me ayuda con la lectura de la ubicación? Adelante, Thais. En la ubicación Perú, Ecuador, zona andina de Bolivia, norte Argentina y Chile. Perfecto, muchas gracias, Thais. Así es, y es que el Imperio Inca se desarrolló en una extensa región de Sudamérica que hoy comprende por varios países. Según la leyenda, sus fundadores fueron Manco Cápac y Magnolio, quienes también emergieron del lago Titicaca y de esta forma dieron origen al imperio llamado Tahuantinsuyo. ¿Quién me ayuda nuevamente a leer, pero ahora los dos puntitos del el origen legendario y también el nombre del imperio? Adelante, Juana. Sí, Lisen. Ayúdeme a leer el origen legendario y el nombre del imperio. Ya. Origen legendario, Manco Cápac y Mama Ochoy, creo. ¿Oglio? Mamá Oglio. Oglio, ya. Es. Nombre del imperio sería Tahuantinsuyo. Exacto. Bien, muchas gracias, Juana. Entonces, Bueno, recordemos un poquito más. Este imperio inca, ¿cuál fue su origen y su territorio? Su ubicación se desarrolló en esta región de Sudamérica, que son varios países, como ser Perú, Ecuador, la zona andina de Bolivia, el norte de Argentina y también de Chile. Y según la leyenda, de los fundadores fueron Manco Cápac y Mama Ocllo. Fueron los fundadores de este imperio, quienes emergieron del lago Titicaca y de esta manera dieron origen al imperio llamado Tahuantinsuyo. Ahora, ¿cómo fue su organización de este Tahuantinsuyo? Vamos a conocerlo. El Tahuantinsuyo estaba dividido en 4 regiones. ¿Quién me ayuda a leer estas 4 primeras regiones del norte, este, oeste y sur? ¿Bruno? Sí. Adelante, por favor, ayúdenme a leer la división del Tahuantinsuyo en estas 4 regiones. Chinchasuyo, norte, Antisuyo, este, Contisuyo, oeste, Collasuyo, sur. Perfecto, muchas gracias, Bruno. Entonces, de esta manera estaba dividido, ¿no? Los suyos, se llamaban también los suyos, que eran en 4 regiones. Chinchasuyo, que estaba en el norte,
Antisuyo, que estaba en el este, Contisuyo, que estaba en el oeste, y Collasuyo, que estaba en el sur. Los incas también lograron controlar su territorio. ¿De qué forma? Mediante una gran red de caminos, una red caminera. Y además de esto, impusieron como un idioma oficial el quechua y también establecieron el culto al dios del sol. Este dios principal se llamaba Inti. Así que recordemos un poquito más la organización del Tahuantinsuyo, que eran 4 regiones. Estamos viendo Chinchasuyo, Antisuyo, Contisuyo, Collasuyo. Controlaron este territorio con una red caminera, era una gran red de diferentes caminos. Su idioma oficial era el quechua y su dios principal y el culto que le daban al dios sol se llamaba Inti. Justamente viendo el tema de la importancia de la organización del Tahuantinsuyo y del dios principal que ellos tenían, para asociarlo un poco a las cosas que vemos en el día de ahora. Por ejemplo, ¿alguien sabe cómo se llama la hija de Nodal? Inti igual. Ah, los agarré en curva, ¿no? Sí, así es, Laura. Justamente, por ejemplo, la hija de Nodal, el cantante, se llama Inti, el mismo nombre de este dios principal de la organización del Tahuantinsuyo, ¿no? Establecieron un culto al dios Sol o también Inti, que se conoce así el nombre. Así que si les toca ahí el examen, ¿cómo se llamaba el dios Sol del Tahuantinsuyo? Se van a acordar, el nombre de la hija de Nodal, se llama Inti, que es el dios Sol. ¿Bien? Seguimos. ¿Cómo era la sociedad y la economía inca? La sociedad del Incario era también por jerarquías. ¿Y quién me ayuda con la lectura de sus jerarquías? Antes de explicar. ¿Quién se anima a ayudarme a leer cuáles eran las 6 jerarquías? Bruno, nuevamente. Adelante, querido Bruno, ayúdeme a leer las jerarquías en esta sociedad y la economía inca. Hasta el Ayus. Está bien. Inca, el emperador. Nobleza u orejones. Sacerdotes y militares. Pueblo, yanaconas, ayus y ayus. Perfecto. Así es. Y es que la sociedad del Incario tenía estas jerarquías que estamos viendo. Primero estaba el Inca, o también el emperador, ¿no? En primer lugar. Este era considerado como el hijo Inti, o sea, el hijo del dios del sol. Y él estaba como que en la cima, ¿no? de la sociedad. En el primer lugar, perdón. Después del Inca, el emperador o el hijo del dios del sol, Inti, estaba la nobleza, que también era llamada orejones. Ellos se encargaban de administrar, de lo que era la administración. Seguidamente venían los sacerdotes y los militares, que se encargaban de las conquistas del imperio. Luego estaba recién el pueblo, y en la base estaban los yanaconas, que eran también los esclavos. Y en la base de la sociedad estaban los ayus, que son unidades familiares y económicas. Esta jerarquía tenemos que tratar de recordarlas con este orden. Inca, que era el emperador, la nobleza o también llamados orejones, luego venían sacerdotes militares, después estaba el pueblo, luego estaban los yanaconas, que eran también parte de quienes formaban de la jerarquía, y en la base estaban los que eran los ayus, que eran las unidades familiares y económicas. Los yanaconas, recordemos que eran los esclavos, para que tomemos en cuenta el orden de la jerarquía inca. Ahora, la base de la economía de este imperio era la agricultura. Y aparte de eso, también el imperio inca se llevaba a cabo el cobro de los impuestos. Estos impuestos eran tanto en producción como también en la mano de obra.
para que de esta manera se construyan ya las obras públicas, como también los caminos que se utilizaban en aquella época. Aparte de eso, se estableció también la mita. ¿Qué era la mita? ¿Alguien sabe qué significa la mita? ¿Qué era la mita? Nada, nadie recuerda de qué se trataba la mita. Mita fue creo que como que se Sistema de entiende como trabajo. que es un trabajo así obligado para los esclavos. Sí, 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 muy bien, Bruno. Y no recuerdo quién más también comentó. Sí, la mita era un trabajo. Este trabajo sí era obligatorio y trabajaban principalmente en lo que era la agricultura. Trabajaban en la construcción también de caminos, en las obras públicas, porque ya como había cobro de impuestos, entonces había construcción de caminos, habían obras públicas, y a cambio de este trabajo recibían alimento y también protección, y también recibían protección, ¿no? Así que era un trabajo obligatorio, era también temporal y era por turnos, o sea, pero era un trabajo que sí o sí tenían que realizar. Entonces, para que recordemos ahí de qué se trataba la mita. Nuevamente recapitulamos cómo era la sociedad y la economía inca. Estaba jerarquizada por el emperador, que era en primer lugar el inca, la nobleza orejones, sacerdotes militares, luego venía el pueblo, los yanaconas, que eran los esclavos, y los ayllus, que eran organizaciones familiares, ¿no? Unidades familiares, en todo caso. Su agricultura era la economía que llevaban aquel tiempo. Ellos ya tenían impuestos, y se empieza a hacer el trabajo de mita, que era el trabajo obligatorio. Ahora vamos a conocer un poquito acerca del origen de América colonial. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Necesitan tal vez unos minutitos para sacar alguna captura, para tomar algún apunte? ¿Todo claro? A ver esos corazoncitos. Muy bien, todo claro, todo correcto. Entonces, vamos a seguir, estamos avanzando súper bien, chicos. Así que les recuerdo nuevamente que es buenísimo que ustedes puedan con sus propias palabras tomar sus apuntes de cada uno de los puntitos que vamos tocando. Así toda esta información, que es bastante extensa, la tienen un poquito más resumida y más clara. Y es más sencillo para poder estudiarlo, ¿ok? Vamos ahora con el origen de América colonial. Bien. Recordemos que a fines de la Edad Media, los europeos buscaban nuevas rutas comerciales para poder llegar a la India y también para poder llegar a China, porque ellos no podían navegar por el mar Mediterráneo, ya que estaba bajo el dominio del Imperio Turco Otomano. Entonces, este no daba paso a ningún cristiano. Pau, he visto que levantó la manito, perdón. Buenas tardes. ¿Podría volver a repetir que a fines de qué era? Es que no pude escuchar bien. A fines de la Edad Media. Este origen de América colonial fue a fines de la Edad Media, donde estamos hablando que los europeos estaban buscando diferentes rutas y nuevas rutas comerciales porque ellos necesitaban llegar a la India y necesitaban llegar a China. Entonces, a raíz de esto es que buscaban otras rutas, ¿no? Diferentes lugares por cómo llegar a la China y llegar a India. Esto se debía a que ellos no podían navegar por el mar Mediterráneo porque este estaba bajo el dominio del Imperio Turco Otomano. Y este no daba paso a ningún cristiano. Entonces, debido a eso, tenían que buscar otras alternativas para poder hacer, ¿no? este comercio en la India y también en China. Entonces, como no podían pasar por el mar Mediterráneo, tenían que buscar diferentes otras rutas. Por este motivo fue que los países europeos empezaron a buscar estas rutas alternativas, y en ese contexto es que Cristóbal Colón convenció a la reina Isabel la Católica de España para que ella financiara un viaje, para que ella pague un viaje, ya que él estaba seguro de que navegando hacia el oeste podría llegar a China. Entonces esto fue parte de cómo inició el origen de América colonial. ¿Quién me ayuda nuevamente a recordar estos puntitos con la lectura?
A ver, ¿quién me ayuda a leer nuevamente estos puntitos para que recordemos bien cómo fue el origen? Sí, como resumen de lo que vengo explicando. María del Carmen. Bien. Búsqueda de nuevas rutas comerciales, imposibilidad de navegar por el mar Mediterráneo, dominio del Imperio Turco Otomano, propuesta de Cristóbal Colón, financiamiento de Isabel la Católica. Eso, muchas gracias, querida María. De esto se basó el origen de América colonial. Fue la búsqueda de las nuevas rutas comerciales, ya que no podían navegar por el mar Mediterráneo, porque este estaba dominado por el Imperio Turco Otomano, que impedía el cruce de cristianos. Entonces, a raíz de eso fue que nace, ¿no?, la propuesta de Cristóbal Colón, que se lo propone a la reina Isabel la Católica de España, para que ella financie este viaje, porque él estaba seguro de que navegando hacia el oeste podía llegar a la India. Entonces, estos fueron partes de los puntitos importantes de América colonial. Ahora, ¿qué pasó en América colonial? ¿Cuáles fueron los viajes y cuáles fueron los descubrimientos de estos? ¿Quién me ayuda con los dos primeros puntitos? Adelante, Marta. Llegada de Colón a tierra firme. Llamó a las tierras las Indias. Perfecto, muchas gracias, Marta. Así es, y es que se puso a navegar Cristóbal Colón, navegando hacia el oeste, fue donde ahí Cristóbal Colón llegó a tierra firme. Y de esta manera llamó a estas tierras como las Indias. Pero, sin embargo, no era la India donde había llegado, sino que era un continente ubicado entre Europa y Asia. Entonces, Colón realizó 4 viajes entre España y las Indias y murió sin haber sabido, sin haberse enterado que él había descubierto un nuevo continente. Entonces, es parte de lo que sucedió. Luego de esto, posteriormente de este territorio, se llamó América en honor al cartógrafo Américo Vespucio. Entonces, ¿cuáles fueron los viajes y el descubrimiento? Recordemos nuevamente la llegada de Cristóbal Colón a tierra firme. Al momento de llegar, él llamó a estas tierras como las Indias, a pesar de que no eran las Indias, sino que era un continente, ¿no?, diferente, que estaba ubicado entre Europa y Asia. Y él, al morir, murió sin haber sabido que había descubierto un continente, ya que posteriormente a este territorio se llamó América en honor al cartógrafo Américo Vespucio. ¿Hasta ahí, chicos, estamos bien? Ahí están viendo las manitos, todo bien, todo bien. Necesitan que vaya un poquito más atrás, tal vez para alguna otra diapositiva que quieran sacarle captura. Igual, hace ratito leí un mensaje de una de las compañeras que pedía el inicio, ir al inicio. Voy a irme 2 segunditos al inicio. Sé que tal vez ingresaron un poquito tarde, pero les recuerdo, por favor, el tema también de respetar los horarios, ya que todos el resto de los compañeros estamos desde tempranito también aquí, y como que a veces se pierde un poquito de tiempo cuando alguno llega un poco tarde, entonces tenemos que estar rebobinando cada rato. Entonces les pido por favor igual eso, que traten de llegar puntual a clase. Por eso mismo es que yo les doy siempre 5 minutitos extras para que tengan ese espacio de poderse atrasar tal vez, pero les pediría porfa si pueden estar siempre puntuales para que así no tengamos interrupciones del comienzo de la explicación cuando estamos a la mitad del tema. Igual, de todas maneras, chicos, no se preocupen, que todo lo que estamos viendo es básicamente el tema 3. Así que si algo se les escapó, algún dato que quieran volver a ver, volver a leer, está toda la información en su texto correspondiente al tema 3, para que ahí lo tomen en cuenta. Me estaban preguntando también por la Azteca, ¿no?
Igual, antes de que pase a las siguientes páginas, si quieren unos minutitos para sacar captura, avísenme, así no paso tan de largo, y les doy en ese ratito que necesitan, esos minutos para que saquen captura y no se les acumule más adelante. Matías, creo que levantó la manito. ¿Sí? ¿Matías? Yo, disculpe, pasa que primero se puso a hablar de Cristóbal Colón, después de los aztecas y después de los incas, después volvió a Cristóbal Colón y fue un poquito confuso, la verdad. Ya, entonces, ¿desea que vuelva a alguna de las páginas? Sí, tal vez un poquito más ordenado. Sí, claro que sí. Gracias por el puntito ahí para que lo tome en cuenta, querido Matthew, para que así no haya ninguna confusión, y así se pueda entender un poquito más el tema, no hay ningún problema. Igual, les recuerdo que está toda la información también ahí en el texto, y aparte de eso vamos a ver de poderles pasar las diferentes diapositivas, ¿no? Para que ahí ustedes lo puedan tener a mano y puedan entender un poquito más el orden de cómo sucedieron las cosas, ya que todas estas diapositivas obviamente están basadas en lo que tenemos nosotros en el texto que va a entrar en su examen primero este viernes y luego los siguientes temas para la siguiente semana. Entonces, ¿quieren que vaya un poquito más atrás? ¿En qué parte, querido Matthew? Para que rapidito vayamos. Más que Uno todo, dice que yo sí, me otro confundí dice que entre los aztecas y los incas, que comparten mismas características, como ambos son politeístas, no quedé muy claro eso. sí, tienen algunas cosas parecidas, ¿no? Por eso mismo yo aquí lo puse en los puntitos para que traten de dividir o por lo menos relacionar cuáles son los puntos, las cosas puntuales de cada uno de ellos, a pesar de que sí puedan tener algunas cosas similares. Por aquí tenemos la zona andina, que parte de las culturas de la zona andina está, nuevamente lo recuerdo, lo que es Chavín, Paracas, Tiahuanacotas, Nazca, Mochica, Chimú, Aymara y Quechua. Esas fueron las culturas de la zona andina. Se basaba en la agricultura. Sabemos que hay muchas otras culturas y también zonas que basaban también su economía en la agricultura, pero para que lo tomen en cuenta que la zona andina, esa era su parte de la economía en la que se basaban, que era la agricultura. Aparte de eso, la domesticación de la llama y la construcción de imperios y ciudades. Eso por el lado de la zona andina. Otras áreas de América tenían diferentes culturas, varios idiomas, diferentes religiones también, pero no formaron, por más que tenían todas estas cualidades, no formaron imperios. Se basaba su economía en la agricultura del maíz, de la yuca y frijoles, y tenían diferentes aldeas que estaban construidas de barro y de madera. Esto, aparte, las diferentes áreas de América que también tenían. Los puntitos importantes del Imperio Maya, que igual es lo que les decía, que puede haber algún tipo de confusión, porque tienen cosas similares. En este caso, la ubicación estaba en México, en Guatemala y Honduras. Tenía organización también, la organización de los estados, era política, que se basaba en las ciudades-estados que estaban gobernados por un sistema teocrático. Que el sistema teocrático, ¿se acuerdan qué era lo que les dije que significaba? ¿Alguien se acuerda qué significaba el sistema teocrático? Tal vez Matthew. No. Ya, para que ahí lo tome, entonces agarre para que lo resalten. El sistema teocrático significa de que el rey cumplía funciones tanto políticas como rey, como también cumplía funciones religiosas. Este era el gobierno que tenía el Imperio Maya. Exclusivamente el Imperio Maya estaba gobernado por un rey que cumplía funciones políticas y también cumplía las funciones religiosas. Esto es puntual para el Imperio Maya también, así que ahí, para que lo puedan anotar.
Y su jerarquía estaba basada en la nobleza, sacerdotes, luego venía el pueblo y por último estaban los esclavos, ¿no? Tenían esta jerarquía, que estaba también bien dividida. En este caso, la economía en la que se sustentaba el Imperio Maya era agrícola, no era agricultura como en el anterior, su sistema económico era el agrícola. También tenían una religión politeísta, que decíamos que creían en varios dioses, eso significaba politeísta, ¿no? Ya que gracias a esto también, gracias a que se desarrolló la cultura, es que pudieron dejar varios textos importantes y también religiosos, como el Chilam Balam y el Popol Vuh, que son los libros que tenemos hasta en la actualidad también. Aparte de eso, se destacó este Imperio Maya por la arquitectura y que era bastante avanzada para la época, y la construcción de grandes templos y también las diferentes pirámides que tenemos hasta la actualidad, ¿no? Está Chichén Itzá, entre otros. Así que son los puntitos importantes para que lo tomen en cuenta y los resalten del Imperio Maya, a diferencia de lo que estábamos viendo de la zona azteca, ¿no? O la andina. Bien, les decía para que si quieren sacarle ahí una capturita, que esto es bastante importante y está bien resumidito, les dejo ahí unos segunditos. Hasta ahí entonces vamos bien, para recordar un poquito las diferencias. A ver si se entiende un poquito mejor. Bien. Cualquier duda que tengan, ustedes saben, chicos, que para eso estoy, para poder que lo puedan entender un poquito más. Como les decía, es un poco extenso el temita y pueden llegar a confundirse, pero si necesitan, así que nos tomemos unos minutitos más en alguno de los puntos, no hay problema, lo hacemos, así se va a entender y va a ser más sencillo para ustedes. ¿Bien? Hasta ahí entonces estamos bien, ¿no, chicos? Muy bien, perfecto. Ahora, esa es la diferencia en el caso del Imperio Maya. En el caso del Imperio Azteca, que también estaban preguntando, el Imperio Azteca, ya que es un poquito más larguito, lo que tenemos aquí en el texto, yo lo dividí en varias diapositivas para que no se les junte todo. En el Imperio Azteca, recordemos que los aztecas dominaron parte importante de México, su sociedad estaba organizada en diferentes clanes, estos llamados calpullis, y poseían una fuerte organización militar. Entonces, esta principal ciudad que tenían, que se había desarrollado en México, se llamaba Tenochtitlán. Esta Tenochtitlán era la capital, ¿no? Era la principal ciudad. Y desde aquí fue que dominaron a todos los pueblos que estaban cercanos. Esto gracias a su emperador, que el emperador era electivo y él estaba apoyado por un consejo, no venía solo. Esta sociedad azteca también tenía una jerarquía, pero la base de esta eran los calpulli, que los calpulli eran una unidad familiar y económica. Para que lo tomen en cuenta y lo puedan recordar, la capital estaba, que era Tenochtitlán, el emperador, que era bastante electivo, que no estaba solo, estaba apoyado también por un consejo, y la jerarquía, que la base de su jerarquía era calpulli, se llamaba, que era una unidad familiar y también era una unidad económica. Esto del Imperio Azteca, ahí para que lo dividamos bien. Ahora vamos a ver el Imperio Inca, cómo fue su origen y su territorio. El origen y el territorio, y aparte de eso también el nombre del imperio, ¿no? Su ubicación estaba en lo que conocemos ahora, Perú, Ecuador, en la zona andina de Bolivia, el norte de Argentina y Chile, ya que se desarrolló en una extensa región de Sudamérica, que son todos estos países, ¿no? Y según la leyenda, sus fundadores fueron Manco Cápac y Mama Ocllo, quienes ellos emergieron del lago Titicaca y también a raíz de esto dieron origen al imperio llamado Tahuantinsuyo. Esto va por el Imperio Inca. Ahí vamos bien. Para que no nos confundamos. Bien. Ok, esto va por el Imperio Inca. Del Imperio Inca, este fue su origen y fue su territorio. Y el nombre del imperio era Tahuantinsuyo. Ahora sí vamos a conocer cómo estaba organizado el Tahuantinsuyo.
El Tahuantinsuyo estaba dividido en 4 regiones. Estas 4 regiones eran llamadas también suyos, que eran norte, este, oeste y sur. En el norte estaba Chinchasuyo, en el este estaba Antisuyo, en el oeste estaba Contisuyo y en el sur estaba Collasuyo. Esta era la división que tenía estas 4 regiones del Tahuantinsuyo, para que las remarquen ahí bien, que es igual algo importante y tal vez esté en su examen, ¿no? La división de las 4 regiones llamadas suyos del Tahuantinsuyo: Chinchasuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. Tenía los incas, porque recordemos que estamos hablando de los incas, pudieron controlar su territorio mediante una gran red de caminos, una red caminera. Fue que de esta forma pudieron controlar este territorio que tenían. Su idioma oficial era el quechua, y ahí entra lo que decíamos de las creencias del dios Sol, o también llamado Inti, que establecían un culto al dios Sol. ¿Vamos bien entonces por ahí? Para que recordemos que esta era la organización del Tahuantinsuyo. Veo que Matthew creo que sigue con la manito levantada. No sé si quiere preguntar algo o es que se le quedó del anterior. No, se quedó. Ah, ya. Está bien, perfecto. Entonces, ahí recordemos un poquito cómo era la organización del Tahuantinsuyo. Si quieren sacarle captura, les va a ayudar muchísimo al momento de estudiar. Ahora, vamos a ver cómo era la sociedad y la economía inca, porque recordemos que todo esto que estamos viendo es acerca del imperio inca. Entonces estamos viendo del imperio inca su origen, su territorio, cómo era su organización del Tahuantinsuyo, y ahora cómo era la sociedad y la economía inca. Hace ratito estábamos hablando acerca de las jerarquías y cómo estaban organizados. Y es que estaban organizados en los siguientes puntos, ¿no? Era la sociedad del Inca, tenía como primer lugar el Inca o el emperador, que también era considerado como el hijo Inti o el hijo del dios Sol, que estaba en la cima de esta sociedad. Después de eso también estaba la nobleza, o llamada orejones, que estos se encargaban de la administración. Luego venían los sacerdotes, los militares, y ellos se encargaban de las conquistas de este imperio, ¿no? Del imperio inca, se encargaban de todas las conquistas, los militares y los sacerdotes. Seguidamente venía el pueblo, también estaba en los yanaconas, que eran los esclavos, luego del pueblo, y finalmente los ayllus, que son unidades familiares y económicas. Así que de esta forma era la jerarquía y cómo estaba basada la sociedad inca. En el emperador como primer lugar, luego la nobleza o orejones, seguidamente los sacerdotes militares, luego venía el pueblo, luego los yanaconas o esclavos, y luego los ayllus. ¿Alguna pregunta, Andrés? ¿Los esclavos que tenían eran de su misma sociedad o eran externos, agarrados de diferentes partes? Perdón, que se llegó a cortar. Preguntaba si los esclavos que ellos tenían eran de su misma sociedad o eran externos, como, no sé, prisioneros o por ahí. Sí, la mayoría en sí pertenecía a la misma sociedad andina, ¿no? Eran principalmente como se llamaban los yanaconas, y estos se separaban de su comunidad. Eran personas que se separaban de su comunidad y pasaban a servir directamente a los incas o a los nobles o al Estado en sí. Y ellos realizaban diferentes trabajos, realizaban el trabajo doméstico, agrícolas, tal vez artesanales. Entonces, en parte sí eran de la misma sociedad, ¿no? La mayoría eran andinos, eran miembros de pueblos que eran conquistados o del propio imperio en sí. Entonces no eran extranjeros, como puedo así decirlo, no eran extranjeros traídos de otros continentes, como tal vez ocurrió después, ¿no? Con la esclavitud colonial. Entonces, como que para que se pueda entender un poquito más que estos esclavos de los incas pertenecían a la misma sociedad, pero estaban en una posición social inferior, por así decirlo, dentro de esta organización. ¿Se entendió ahí un poquito? ¿Sí?
Bien, buenísimo. Gracias, Andrés, por la consultita. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? O vamos bien por ahí, tienen unos minutitos para sacarle la captura, si es que van a después leerlo, ¿no? Bueno, si no nada, que saquen captura y después se olviden de repasarlo. Bien, vamos bien entonces. Ok, les decía también que ya que estamos hablando de los incas, la base de su economía de este imperio era la agricultura. Entonces recordemos que en el caso de los incas, su base económica era la agricultura. Ya se cobraban impuestos, tanto en la producción, en mano de obra, para que de esta manera se puedan construir los diferentes caminos, puedan hacer obras públicas también que se necesitaban. Y aparte de eso también se estableció la mita. ¿Se acuerdan qué era la mita? ¿Qué les dije que era la mita? Hace ratito lo dijeron. Trabajo ¿Qué era la obligatorio. mita? Trabajo Eso, muy forzado. bien, Thais. Muy bien. Eso, María, exacto. La mita era un trabajo obligatorio. Era un trabajo donde principalmente se basaba en la agricultura y en la construcción de los diferentes caminos y las obras públicas que se realizaban. Y a cambio de este trabajo recibían alimento y también protección. Este trabajo era obligatorio y era temporal. Aparte de eso, también era por turnos. Entonces se conocía este tipo de trabajo como mita. De eso se trataba. Bien, hasta aquí entonces estamos bien, ¿no? Ya se entendió un poquito más las diferencias de cada uno. Bien, ahí Gabriela, María, veo ahí ya se entendió un poquito más. Muy bien, Mateo también. Perfecto. Bien, chicos, me alegra que ahora sí se entienda un poquito más. Sí empezamos a correr un poquito porque sí teníamos mucha información, pero es importante que lo puedan identificar bien cada uno de los imperios, así que no hay problema si necesitan parar un poquito para que así se logre entender. Me alegro que ahora sí haya quedado más clarito todo y sus diferencias. Pasamos entonces a lo que les estaba explicando de ahora el origen de América colonial, donde a fines de la Edad Media los europeos ya estaban buscando las nuevas rutas, estamos diciendo las rutas comerciales, alternativas, porque no tenían la posibilidad de navegar por este mar Mediterráneo, ya que este mar tenía el dominio del Imperio Turco Otomano, que impedía que pase ningún cristiano, ¿no? Entonces, a raíz de eso era que tenían que buscar otras rutas, otras alternativas para poder llegar a la India y para poder llegar a China. Entonces, ahí aparece Cristóbal Colón con una propuesta a la reina Isabel la Católica de España para que ésta financiara un viaje, ya que él decía que estaba seguro de que navegando hacia el lado oeste también podría llegar a la India. Entonces, gracias a este financiamiento fue basado en la propuesta de Cristóbal Colón. ¿Cuáles fueron los viajes? ¿Cuáles fueron los descubrimientos también en esta América colonial? Ya que estaban navegando hacia el oeste, Cristóbal Colón de esta forma fue que llegó a tierra firme, y al llegar a tierra firme la llamó las Indias, pensando, ¿no?, que estaba en la India, pero no era la India, sino era un continente que estaba ubicado entre Europa y Asia. Entonces, como resumen, Cristóbal Colón realizó 4 viajes. Él hizo 4 viajes entre España y las Indias, pero al momento de fallecer murió sin saber de lo que había descubierto era un nuevo continente, ¿no? Porque el primero lo llamó como las Indias, entonces no era esto, era un nuevo continente. Lamentablemente cuando falleció no lo supo, no pudo descubrirlo, así que posteriormente este territorio se llamó América, pero esto fue en honor al cartógrafo Américo Vespucio. Entonces fue parte de los viajes y el descubrimiento también que se tuvo de Cristóbal Colón al momento de llegar a las tierras firmes. Entonces, una vez finalizados estos viajes y el descubrimiento, vamos a conocer un poco del descubrimiento y de la conquista a raíz de todas estas exploraciones marítimas. Desde la llegada de Colón fue que se inició un proceso llamado el descubrimiento, desde que él llegó. Porque primero se realizaron varias exploraciones marítimas y luego se hicieron exploraciones terrestres. De esta forma se descubrieron las islas de las Antillas y desde ahí fue que se pasó al continente.
Estas exploraciones terrestres también llevaron al proceso de la conquista, que supuso el dominio de los diferentes pueblos y también de los imperios nativos. Ahora ahí aparece Hernán Cortés, ya que él conquistó el imperio azteca y el de los mayas en 1519. Entre 1530 y 1550, en estos 20 años, Francisco Pizarro conquistó el imperio inca. Ahí para que lo tomen en cuenta, ahorita lo vamos a recordar. Otros conquistadores también lograron dominar a los demás pueblos nativos en América, que dependían de la corona española, y por lo tanto también estos territorios fueron dominios de España, ya que dependían de esta corona. Por ejemplo, el Brasil fue, en este caso, el Brasil fue descubierto y conquistado por los portugueses en el siglo, tipo siglo XVII más o menos. El este de Norteamérica fue también disputado por diferentes ingleses y franceses. Entonces, ¿cómo fue el descubrimiento de la conquista? Fue debido a la llegada de Colón que se inició este proceso de descubrimiento, donde se realizaron las exploraciones marítimas, exploraciones también terrestres. A raíz de esto se descubrió las Antillas, las islas de las Antillas, y ahí se dio paso al continente. Luego de estas exploraciones terrestres se llevó a cabo el dominio de los pueblos e imperios también nativos, ¿no? Esta conquista de estos pueblos. Aparece Hernán Cortés, que conquistó el imperio azteca y el imperio de los mayas en 1519, y Francisco Pizarro entre 1530 y 1550 fue que conquistó el imperio inca. Hubieron también otros conquistadores que lograron dominar a los pueblos también nativos y de América, pero dependían de la corona española. Entonces estos territorios también fueron parte de dominio de España. ¿Alguien me había comentado algo, perdón? Perdón, una consultita. El descubrimiento de las Antillas, ¿a qué se refiere exactamente? ¿De estas islas? De Islas Antillas, ¿cierto? Sí. Ah, ya, ok, gracias. ¿Cómo a qué se refiere, perdón? O sea, ¿a qué se refería las Antillas? No había escuchado que eran islas. Sí, este se refiere en todo caso al primer viaje de Cristóbal Colón, ¿no? Cuando llegó, por ejemplo, por primera vez a las islas del Mar Caribe. Estas islas del Mar Caribe eran conocidas como las Antillas, que son un conjunto de islas, son varias islas que están ubicadas en el Mar Caribe. Por ejemplo, parte de estas islas son lo que conocemos como Cuba, Puerto Rico, la Española en esa época, pero actualmente Haití, también está Jamaica, Bahamas, entre otras, ¿no? ¿Qué significa lo del descubrimiento de las Antillas? Es el momento en el que los europeos tuvieron este primer contacto con estas islas, y obviamente estaba encabezada por Cristóbal Colón. Entonces es parte de lo que pudieron descubrir en las Antillas, que es la llegada de Cristóbal Colón y los españoles a estas islas del Caribe. Ok, muchas gracias. No, muy bien, gracias a ti, para que puedan entender un poquito más a qué se refiere cuando decimos estas islas del Caribe, que son las Antillas. El descubrimiento de las Antillas se refiere a estas islas del Caribe. ¿Hasta ahí entonces estamos bien? Muy bien. ¿Quieren ahí sacarle capturita unos minutitos? ¿Alguna otra duda? ¿Todo claro? Corazones. Ahí veo ya corazoncitos. Perfecto. Vamos muy bien entonces, chicos. Seguimos avanzando y vamos a hablar acerca de la colonización y también de los virreinatos. ¿Quién me ayuda con los dos primeros puntitos? ¿Quién levantó la manito primero? ¿Fue Jennifer, puede ser? Sí, Jennifer. Si me puede ayudar con la lectura de los dos primeros puntitos, ya que estamos entrando a colonización y a los virreinatos. Adelante, Jennifer. Ocupación y poblamiento europeo
imposición del sistema español. Esos dos. Estamos bien. Virreinato Muchas gracias, Jennifer. 1530. Ya, bien, gracias, Jennifer. Entonces entramos ahora a hablar sobre cómo fue la colonización, perdón, y los virreinatos. ¿De qué se trata? La colonización es el proceso de ocupación y el poblamiento con europeos de las zonas conquistadas. Para esto, la corona española impuso un sistema de gobierno y también su forma económica, su forma social y religiosa, ¿no?, que tenían en América. Entonces, en América empezaron a haber divisiones, las divisiones de los virreinatos. Entre ellas, la Nueva España, en América Central, que fue creada en 1535. También está el Virreinato del Perú, en Sudamérica, creado en 1543. Y también dividido en el Virreinato de la Nueva Granada, que eran Venezuela, Colombia y Ecuador, en 1739. Estaba también el Virreinato del Río de la Plata, conformaba Argentina, Uruguay, Paraguay, lo que es Bolivia y Chile en 1776. Entonces, para que recordemos un poquito de la colonización y también de los virreinatos. Ahí está, la colonización, el proceso de la ocupación y el poblamiento europeo en estas zonas conquistadas. Para esto la corona española impuso su gobierno, entonces había esta imposición de su sistema español y este sistema de gobierno que puso, aparte de eso puso también su forma económica, su forma social y su forma religiosa. Entonces ahí aparece la división de América en los virreinatos. Se dividía en Nueva España, que era América Central, creada en 1535, estaba el Virreinato del Perú, en 1543, en el área de Sudamérica. También estaba dividido en el Virreinato de Nueva Granada, que era en 1739, compuesto por Venezuela, Colombia y Ecuador. Y finalmente el Virreinato del Río de la Plata, en 1776, que era Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile. ¿Quieren ahí sacarle capturita? Para que recuerden los nombres de los virreinatos, los 4 virreinatos. Nueva Granada, Virreinato del Perú, el Virreinato de la Nueva, el Virreinato de la Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata. Entonces, Nueva España, Perú, Nueva Granada y Río de la Plata. Esos son los 4 virreinatos. ¿Estamos bien? Ok, seguimos. ¿Cómo fue la administración de las Indias? La administración de las Indias tenía como máxima autoridad al rey, ¿no? Esa era la autoridad máxima, el rey. Y en España funcionaba el Consejo de Indias. ¿De qué se trata? ¿Qué era el Consejo de Indias? Era un grupo de hombres que conocían la problemática de América y estos ayudaban al rey en los asuntos de la administración, de las leyes y también los militares, ¿no? Además de esto, existía también la casa de contratación. ¿De qué se trata? ¿Qué hacían en esta casa de contratación? Se encargaba de regular el transporte de personas, el transporte de las cargas, es decir, el comercio que había entre lo que era España y las Indias. Entonces, de esta manera fue que se administraron las Indias de España. Como tenían autoridad máxima el rey, aparte de eso llevaban a cabo también un consejo, Consejo de Indias, que era un grupo de hombres que tenían conocimiento de las problemáticas que había en América y trataban de ayudar al rey, ¿no?, con los asuntos de la administración y las leyes. Y aparte de eso ya existía también la casa de contratación, se encargaban de lo que era el transporte de cargas, el transporte también de personas, como conocemos parte del comercio, el comercio que había entre España y también entre las Indias. ¿Cómo era esta administración de las Indias en América? Ahora, en América se encontraban los virreyes. Estos eran los representantes de los reyes, ¿no? Representaban a la corona, representaban al rey. Y también existían diferentes capitanes generales que estos administraban las capitanías generales, la redundancia, y también estaban los gobernadores que administraban las diferentes gobernaciones. Las audiencias
eran tribunales de justicia y estos resolvían los diferentes problemas americanos y aparte también tomaban decisiones administrativas y decisiones del gobierno y las legislativas también. En los pueblos indígenas se respetaba esta autoridad, pero de los caciques y también de los curacas, pero la corona nombraba a un corregidor o cogobernador junto a ellos. En cada ciudad española también existía un cabildo o un municipio y estos estaban encargados de la administración de la ciudad. Por ejemplo, en el cabildo se encargaba de la administración de la ciudad y era una autoridad elegida sin intervención de la corona. Entonces, de esta manera se llevaba a cabo la administración de las Indias en América. De la mano de los virreyes, también estaban formados por los capitanes generales, habían gobernadores, estaban las audiencias, formaban parte también los caciques o curacas, estaban los corregidores y se llevaba a cabo un cabildo o un municipio. ¿Ahí estamos bien? ¿Ok? Todo clarito. Bien, ahora vamos a hablar acerca de cómo era la sociedad colonial. La sociedad colonial, junto a los españoles, estaban encargados de gobernar. Los españoles eran quienes estaban a cargo de gobernar. Los criollos eran los hijos de los españoles, pero nacidos en América. Estos no tenían derecho a acceder a cargos ni a ninguna administración pública. Como segundo grupo estaba formado este segundo grupo por los indios, es decir, que eran las naciones nativas del continente, era como segundo grupo. El tercer grupo estaba compuesto por los negros venidos desde África, que estos eran esclavos. Y aparte de estos tres grupos, también surgió un nuevo grupo, que era el mestizo. Este fue el grupo mayoritario, ¿no? La mayoría del grupo era mestizo. Y este se dio por la mezcla entre los tres anteriores que mencionábamos de grupos raciales, produciendo a su vez nuevos grupos, como por ejemplo el mestizo, que era la mezcla del blanco e indio, también estaba el mulato, que era la mezcla del blanco y el negro, y el sambo, que era la mezcla del indio y el negro. Entonces, de esta manera se dividía la sociedad colonial, ¿no?, en estos primeros tres grupos, y seguidamente el cuarto, ¿no?, los españoles, los criollos, los indios, los negros, y bueno, venían los mestizos, mulatos y sambo. De esta manera estaban divididos, ¿no?, estos grupos. Recordemos, primero los españoles, que se encargaban de gobernar, así estaba la sociedad colonial en la época. Los españoles que gobernaban, los hijos de los españoles que nacían en América, conocidos como los criollos, pero estos no tenían ningún cargo de administración pública ni nada, como primer grupo. Segundo grupo eran los indios, es decir, las naciones nativas del continente. El tercer grupo eran los negros, que venían desde África y que eran esclavos. Y a raíz de estos primeros tres grupos, apareció el cuarto grupo, que era ya por la mezcla, y aparecían los mestizos, los mulatos y los sambos. ¿Ahí se entendió? Corazoncito, pulgar arriba, perfecto. ¿Cómo era el trabajo? ¿Cómo era el trabajo indígena? La mano de obra en América fue principalmente gracias a los indios, que se establecieron dos tipos de explotación. Estaba la encomienda, donde se encargaba, en todo caso se entregaba a los conquistadores un grupo de indígenas para que ellos trabajen o paguen impuestos, y también la mita, que era que los obligaban a los varones entre 18 y 50 años a trabajar un año de manera totalmente obligatoria. Ellos tenían que trabajar en la minería o en la agricultura o también en obrajes. Entonces, de esta forma se llevaba a cabo el trabajo indígena, ¿no? Como punto importante del trabajo indígena era la mano de obra, era la mano de obra que en América que aportaron principalmente los indios, y tenían estos dos grupos de explotación, que era la encomienda,
que era que se entregaba a los conquistadores un grupo de indígenas para que trabajen o tal vez para que paguen los impuestos, y también estaba la mita, que hace rato lo vimos, que era el trabajo obligatorio de varones entre 18 y 50 años. De forma obligatoria ellos tenían que trabajar en agricultura, ya sea en minería o también en obrajes. Seguimos conociendo un poquito acerca de la economía colonial. Los europeos conocieron diferentes productos como el maíz, estaba también la papa, el tomate y el tabaco. En América se conocieron nuevas formas de producción agropecuaria. Estaba el ganado y la rueda. Y como el principal objetivo de la corona era obtener oro y plata, ese era el objetivo que tenía la corona, ¿no? En poder encontrar oro y plata, fue que siguieron la teoría del mercantilismo. La agricultura fue muy importante y también el comercio era el monopolio del Estado español. Entonces, en esto se basaba la economía colonial, el ingreso de nuevos productos, el ganado y la rueda, la minería, el mercantilismo, junto a la agricultura, que era bastante importante, y este comercio era monopolizado del Estado español. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué entienden por mercantilismo? ¿Alguien sabe? Bien, yo les cuento un poquito de qué se refiere el mercantilismo. Las principales ideas del mercantilismo es que el Estado tiene que controlar la economía. Fomentan a las diferentes exportaciones, ¿no? De vender, de eso se trata, las principales ideas del mercantilismo. Y de acumular metales preciosos, lo más importante, ¿no? Encontrar el oro y la plata. Entonces sostiene de que la riqueza de un país depende de la cantidad de oro y plata que éste tenga. Por ejemplo, les decía que el mercantilismo en sí, para tener una idea en general, es un sistema económico donde el Estado busca enriquecerse acumulando metales preciosos y también teniendo un control del comercio, como para que se entienda un poquito más cuando hablamos del mercantilismo. Es por eso que yo les decía que hay algunas palabras que tal vez en el texto ustedes la puedan leer y no la entiendan o la pasen de largo, pero es importante que lo remarquen para después buscarlo, para que así puedan entender mejor, con más claridad de qué se trata, ¿no? ¿Se entendió? Sí, Luisa. María del Carmen, parece que no entendió muy bien. A ver, cuénteme, María del Carmen, ¿qué duda le quedó? Llamando manito arriba, María del Carmen. Está bien. Si no se entiende alguno de los puntos, igual háganmelo saber, chicos, para que así tomemos un poquito más de tiempo ahí. Ahora vamos a hablar acerca de la cultura colonial. Bien, los españoles impusieron como parte de la cultura la religión católica, ¿no? Su lengua y también su educación fue parte de la cultura colonial que dejaron los españoles. Imponer la religión católica, la lengua y la educación. La doctrina cristiana se impartió a través de las iglesias, de los conventos y también de las misiones. La educación, ¿cómo fue la educación? Se difundió mediante escuelas municipales. Estas escuelas eran de las iglesias, en las escuelas municipales de las iglesias y también las privadas, y se crearon también universidades. Se desarrolló también la literatura, las artes, la música y la arquitectura, pero siguiendo concepciones europeas, pero adaptadas un poquito a América. Entonces, como la cultura colonial está la incorporación que impusieron los españoles, la lengua, su lengua, la educación con la doctrina, ¿no? En las escuelas, ya las universidades, la literatura, artes, música y arquitectura, pero siguiendo las concepciones europeas, algo adaptadas a América. Es parte de la cultura colonial. Vamos ahora con la independencia. ¿Cuáles fueron como contexto y las causas? A principios del siglo XIX, el mundo estaba influenciado por esta revolución industrial que venimos viendo y también por las revoluciones políticas.
Entonces, en este contexto, las colonias españolas de América iniciaron el proceso que las llevó a independizarse de España, como la independencia de Estados Unidos, que estábamos viendo igual hace unos días, que fue un gran estímulo, ¿no?, para todos los americanos del sur. También en 1808 España fue invadida por Francia y provocó una grave crisis militar y también una crisis política. El rey Fernando VII, que fue tomado como prisionero, y ante esta situación los españoles formaron juntas de gobierno para así poder gobernar y enfrentar a los franceses. En 1814 España logró recuperar su independencia y en este caso Fernando VII volvió también al trono. Entonces, parte del contexto y las causas de esta independencia fue la influencia de la revolución industrial y las revoluciones políticas. Llega la independencia de Estados Unidos en 1776, aparece la invasión de Francia a España en 1808, luego está Fernando VII como prisionero al momento de esta invasión, y cuando fue tomado prisionero ante esta situación, los españoles fue que formaron estas juntas de gobierno de España para enfrentar a los franceses, y en 1814 es que España recupera esta independencia y Fernando VII volvió al trono. Este fue más o menos lo que sucedió como un contexto en la independencia. Esto es un poquito importante, así que les pido igual que puedan tomar apuntes, que aquí lo tenemos bien resumidito, para que lo puedan estudiar. Ahora vamos con los primeros levantamientos y los bandos. Las noticias sobre la situación de España de España que llegó a América en 1809, se iniciaron levantamientos para formar juntas de gobierno mientras el rey estaba preso, mientras el rey estuviera preso. Entonces, los primeros levantamientos ocurrieron el 15 de mayo de 1809 en La Plata, hoy Sucre, y luego en La Paz, Bogotá y Quito, aunque fueron estos reprimidos. En 1810 los levantamientos se hicieron más fuertes aún y comenzaron en Buenos Aires. Estos se extendieron por el virreinato del Río de la Plata, que veníamos viendo hace ratito, quienes querían autoridades americanas que se llamaron patriotas, y quienes también defendían a las autoridades del rey se llamaban realistas. Entonces, para que recordemos bien, quienes defendían a estas autoridades americanas eran llamados patriotas, y quienes defendían a las autoridades del rey se llamaban realistas. Estos fueron los primeros levantamientos y los primeros bandos que se armaron, para que se los pueda ahí anotar bien. Ya estamos casi finalizando. ¿Qué pasó con la guerra de independencia y también la liberación? No hubieron periodos en esta guerra. La guerra de independencia tuvo estos dos periodos. El primero, de 1810 a 1814, fue una guerra civil entre americanos. El segundo, de 1814 a 1825, fue una verdadera guerra de independencia, ya que Fernando VII volvió al trono y envió ejércitos contra los patriotas que veníamos viendo hace ratito. Desde Buenos Aires, José de San Martín liberó Chile y Perú. Desde Venezuela, Simón Bolívar liberó Venezuela, Colombia y Ecuador. En 1824, las batallas de Junín y Ayacucho fueron las que derrotaron a estos últimos realistas, y así América quedó libre. Y ahí se formaron las repúblicas independientes. Entonces recordemos un poquito el contexto de estas guerras de independencia y de liberación en estos periodos. La guerra civil de 1810 a 1814 y la guerra de independencia de 1814 a 1825. Y las liberaciones que tenemos en este caso de San Martín, que libera Chile y Perú, Simón Bolívar, que libera Venezuela, Colombia, Ecuador. Estuvieron también las batallas de Junín y Ayacucho en 1824, y nace la formación de las repúblicas. Se empiezan a formar estas repúblicas independientes gracias a estas últimas derrotas de los realistas, y así América ya queda libre. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Necesitan unos minutitos para sacarle captura? Sí, perfecto.
Bien. Hasta aquí sería el avance para el día de hoy. Les había comentado que era un poquito largo. Sé que son muchos datos, es bastante información, por eso que les decía si quedan unos minutitos para sacarle captura, para que lo puedan, para que fuera un poco más sencillo al momento que lean el texto y puedan recordar un poco más las cositas puntuales de cada uno. Está perfecto. Si tienen alguna duda, igual para eso estamos. ¿Se entendió todo hasta ahí? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda? ¿Todo claro? ¿Están muy calladitos el día de hoy? ¿Será por lo que es lunes? Sí, dice Laura. ¿Alguien había levantado la manito? Perdón, no logré ver. Hace calor, dice Andrés. Roger se quedó desde que empezó. Bueno, Roger va a tener que leer el doble entonces, para que pueda entender un poquito más. ¿Alguna otra duda? Veo las manitos levantadas. Hace ratito estaba viendo que estaban preguntando sobre la mita, creo, ¿no? ¿Cuál era la función? Creo que vi, a ver, ¿dónde está el mensajito? Se me perdió un poco. A ver, voy a buscar los mensajitos. Aquí se me perdió. ¿Cuál era la función principal de la mita? Dice. La función principal de la mita era organizar este trabajo obligatorio que tenían los miembros de estas comunidades indígenas, ¿no? Para realizar obras y también los servicios que necesitaba el Estado. Entonces, en este imperio inca, la mita servía para construir camino, para hacer los puentes, trabajaban en arquitectura también, extraían militares y servían también al ejército, perdón. Este sistema de la mita era rotativo y temporal, entonces, debido a esto, el Estado tenía que garantizar el alimento y la protección. Ese era como que el cambio, ¿no? El trueque. Y, a ver, los españoles mantenían esta mita, pero la usaron más que todo para hacer trabajos forzados en minas, como por ejemplo en Potosí, se hacía mucho trabajo forzado en estas minas, y el beneficio económico era netamente de la corona española. Entonces era bastante importante el tema de la mita, ya que su función en sí era obligar a los indígenas a que trabajen por turnos para el Estado, primero en el caso del Imperio Inca y luego para la corona española durante la colonia. Entonces sí era bastante importante la función que tenía la mita. ¿Se entendió? Sí, y sí era a cambio para recibir los alimentos y la protección. Exacto, trabajo obligatorio de agricultura y de los caminos o lo que necesitara el Estado. ¿Alguna otra duda? Bien, de esta manera entonces hemos iniciado ya lo que es el tema 3, Historia de América. Les pido por favor de corazón que le den una lectura a todo lo que hemos avanzado hoy, que les voy a recordar un poquito para que lo puedan leer para el día de mañana, para que así mañana hagamos al inicio de la clase un recuento, unas preguntitas para recordar todo lo de ahora, para quienes entraron un poquito tarde a clase y no pudieron escuchar desde el inicio también, que vamos a estar recordando todo. Este tema va a ingresar en su examen del viernes, va a entrar también en el examen del viernes, entonces denle una leída nuevamente. Este tema 3, lo que vimos hoy, la historia de América, América prehispánica, hablamos sobre la Mesoamérica, también el imperio maya, el imperio azteca, que puedan diferenciar bien cómo fue el imperio maya, cómo fue el imperio azteca, el imperio inca también, con los suyos, vimos América colonial. ¿Qué más estuvimos viendo hoy? Hablamos de España, cómo fue América también con los virreinatos. También estuvimos hablando de la sociedad colonial, para que lo puedan ahí anotar. Conocimos que era la encomienda, la mita,
de la economía colonial también estuvimos hablando, la cultura colonial y la independencia. Fueron parte de lo que estuvimos tocando hoy, que les pido por favor que puedan leer. Lo que era harto contenido no era chiste. No, chicos, no era chiste. No era chiste, sí, un poquito extenso. Así que para que lo puedan ahí leer, por favor, para el día de mañana y podamos arrancar un poquito más en claro con lo que continuamos el avance de mañana. ¿Cómo? Ah, dicen las divisiones andinas. Están preguntando, creo. La división territorial del Imperio Inca. Esta división territorial del Imperio Inca correspondía a la zona andina de la actual Bolivia, por ejemplo, que eran los Collasuyo, ¿no? Está de los Collasuyos, exacto. El Imperio Inca, llamado Tahuantinsuyo, estaba dividido en estas regiones que los vimos, ¿no? Chinchasuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. También está ahí en su texto. Estaba también en una de las diapositivas bien sus divisiones para que lo anoten, estos 4 suyos. Bien, nuevamente les recuerdo, chicos, por favor, que puedan leer lo que avanzamos el día de hoy. Mañana vamos a recordarlo y vamos a continuar el día de mañana para finalizar el tema 3. El día de mañana vamos a estar viendo lo que es los nuevos estados. Vamos a ver mañana nuevos estados, el siglo XX, inicios del siglo XXI también, la Revolución Cubana, y de esa manera finalizaríamos el tema número 3. Así que les encargo que tengan un pequeño esfuerzo ahí para leer y para que podamos entrar bien el día de mañana. Bien, chicos, ya son 1:34. Terminamos el avance de ahora. Lista para todos. Voy a dejar de compartir pantalla.